Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sneider Puerta, soy el pastor de la Iglesia Misión Líder Alemania. Estamos con ustedes acá a través de esta plataforma virtual, con el mayor de los gustos, sirviendo con todo el corazón, junto con todas las personas que hacen parte de este ministerio, de este gran ministerio que tienen un corazón de servicio grandísimo. Estamos dispuestos a orar por ustedes, estamos dispuestos a compartir de lo que podamos hacer, más que todo el evangelio de la palabra del Señor, de palabras de motivación y de oración. Así que puedes visualizar nuestras predicaciones ahí en el canal de YouTube y también a través de nuestro WhatsApp, el cual a través del www.iglesiamisionlidervirtual.org puedes llegar ahí al link del WhatsApp, el cual te envía a nuestro grupo, el cual ahí estamos compartiendo todas nuestras programaciones referente a lo que vamos haciendo cada mes. Entonces vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Son más que bienvenidos en esta noche también para los que están allá en otras partes. Padre, que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Una vez más, estamos delante de ti, Señor, a través de esta plataforma que no nos impide llegar a muchas partes. Hemos visto de que se ha visualizado incluso los mensajes que hemos publicado en estos días. Hasta 1000 personas han visto. Algo tiene que pasar. Creemos, bendito Dios, de que tu mensaje llegará a muchas partes, de que este mensaje de tu palabra llegará a muchas personas. Hoy creemos con todo nuestro corazón en lo que tienes guardado para con cada uno de nosotros. Señor, que en el momento en el que alguno de las personas, líderes fuertes de esta iglesia, hablen a través de las plataformas, hablen a través de los medios que tengan para comunicar el mensaje, seas tú hablando a través de nosotros, seas tú moviéndote a través de nosotros. En esta hora creemos de que tú eres santo, de que tú eres poderoso, de que tú te mueves de una manera muy especial, bendito Dios. Seas tú, Señor, tomando el control de toda situación, de las personas que ven este mensaje. Hay personas que ven este mensaje y sí o sí, tú te moverás en ellos de una manera muy especial, bendito Rey. Agradecido estamos, bendito Dios, estamos muy agradecidos, Señor, porque hasta el día de hoy sabemos y creemos, bendito Rey, de que tú te has movido en muchos corazones, en muchas vidas y te seguirás moviendo. Tú estás vivo y vives por los siglos de los siglos, Señor. Tu luz es inaccesible. Tú estás ahí, Señor, para libertar, para rescatar, para sanar a todo aquel que esté oprimido, esté triste, esté afligido, que sienta una cadena. Tú estás ahí para libertar, Señor. Creemos, bendito Dios, en lo que vas a hacer. Tú nos sorprenderás en estos días, sorprenderás a las personas, Señor, porque vivimos por fe, actuamos por fe y creemos con todo nuestro corazón de que tú volverás y tú sanarás y tú libertarás. En el nombre de Jesús oramos por los niños, los jóvenes, bendito Rey. El día de ayer estábamos evangelizando en un parque donde se reunían muchos jóvenes que quizás tenían un semblante diferente a muchos, pero Señor, pudimos darnos de cuenta de que muchos están quebrantados, muchos corazones están afligidos, de que muchas personas no es que estén cerradas, no le han predicado de tu mensaje. Así que ayúdanos y úsanos, bendito Dios, como instrumentos útiles para llegar a muchas personas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, este mensaje tiene que ver con el miedo y yo te pido de que seas tú hablando a través de la pastora, de que seas tú hablándonos a través de sus labios, a través de esa mujer, bendito Dios, que sí o sí ha gastado su tiempo, Señor, para sacar, bendito Dios, este mensaje, y no solo eso, sino que ha orado por ello. Y creo, Señor, de que tú te mueves en nuestros corazones, te mueves en nuestras vidas de una manera muy especial, nos hablas a través de todas las personas. En el nombre de Jesús. Hacia ti, escóndeme en tus alas,
Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da
Que Dios les bendiga grandemente, enormemente a cada uno de ustedes. Les deseo primeramente que el Señor esté ahí con cada uno de ustedes. Como decía el pastor, muy claro, estoy orando mucho por este mensaje, porque principalmente me ha tocado mucho mi vida, ¿no? Porque al comienzo, cuando empecé, digamos, en esta aventura que es los caminos de Dios, el temor me invadía demasiado, mucho, ¿sí? Y muchas veces me bloqueaba en muchas áreas de mi vida para avanzar, ¿sí? Por culpa del temor, no me dejaba muchas cosas de mi vida avanzar, ¿sí? Entonces, pienso que así como me ha pasado a mí, aunque todavía sigo teniendo temor, pero ya no como antes, siento que muchos de nosotros tenemos, digamos, este inconveniente, el temor, ¿sí? El miedo es lo contrario a la fe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El miedo es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida, ¿sí? El miedo nos limita, nos detiene, nos vuelve prisioneros a nosotros mismos, ¿sí? Y como decía antes, no nos deja avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese miedo nos oprime a nosotros mismos, ¿cierto? Una vez me pasó, les voy a contar una experiencia que tuve, que acá está mi prima Lisa, que me puede desmentir de esa experiencia que tuvimos, porque ella también estuvo en ella. Resulta que una vez nosotros asistíamos, bueno, yo asistía a la iglesia del 12, entonces allá hacían escuelita dominical, entonces nosotros íbamos allá a la escuela dominical de allá, ¿sí? Allá nos enseñaban de la palabra, nos daban alimento, pero sobre todo nos daban mucho alimento espiritual, ¿cierto? Le llamamos la escuelita dominical, ¿cierto? Resulta que nosotros éramos muchos, dentro de mi casa éramos varios, y de donde la familia de los Minchos, ustedes algunos no los conocen y otros sí, ellos también iban allá, ¿cierto? Eso era en semana, cuando salíamos del colegio nos íbamos para allá, ¿cierto? Una vez nosotros teníamos digamos, ¿cómo le digo? O sea, teníamos la mala costumbre de colearnos de los carros, ¿cierto? Entonces, nosotros pues nos coleamos, muchas veces pues le pedíamos permiso al Señor que nos dejara, otros no nos dejaban, otros paraban el bus y entonces nosotros nos montábamos en el bus, ¿cierto? Desde una vez un señor muy amable nos subió, nosotros salíamos de la iglesia y nos subimos para acá, para la casa, en el bus. Cuando vimos que el señor dejaba salir a todos los pasajeros y menos a nosotros. Entonces el señor empezó a decirnos que nos iban a echar a los tanques por colearnos de los buses. Pues nosotros estábamos muy pequeños. Entonces a mí me dio mucho miedo porque yo al ver que todos estábamos llorando, Lisa llorando, la experiencia fue traumática para mi vida. ¿Por qué? Porque pues nosotros al saber de que nos iban en ese tiempo, existían personas muy malas, aunque todavía la hay, pero en ese entonces existía gente que era muy mala, entonces metían cuando la gente pues no hacía lo que ellos querían o hacían las cosas mal, los metían ahí al tanque y les pegaban y no sé qué. Entonces a nosotros siempre pues nos comentaban eso. Cuando entonces nosotros nos montamos en ese carro y nos dijeron eso, y detrás de eso él estaba con otro ahí, entonces claro, el otro dándole bomba, que no, que nos iban a meter a los tanques,
¿Por qué? Por nosotros coreanos de los carros. Sí, que eso no es así, no se hacía, que no sé qué y que no sé cuánto. Tuvimos un primo que se llama Duani y él lloraba y él gritaba y él llamaba a la mamá horrible, que la mamá y él rogaba que no nos metieran al tanque, que nos perdonaran y que no, bueno, todos en una angustia tremenda. Resulta que al final ellos, como por hacernos la broma o por hacernos la maldad, nos hicieron pasar ese mal rato. Ya lo último, cuando nos vieron que nosotros estábamos tan angustiados, había un señor que estaba vendiendo como unas gelatinas y ellos nos dieron gelatinas. Pero no voy al caso de la gelatina, sino que voy al caso de la experiencia traumática que vea, estoy grande, soy mayor, tengo hijos, tengo mi familia y no se me olvida esa experiencia, porque fue tan traumática para mi vida y yo creo que para los que estuvimos ahí, porque o sea, decirnos que nos van a llevar a los tanques y que, o sea, uno se imaginaba de todo, ¿cierto? Entonces una de esas fue como la experiencia que nosotros tuvimos en ese entonces, ¿cierto? Es un miedo tremendo que invade nuestro cuerpo, que invade nuestra alma, ¿sí? Y no nos deja, como que nos deja en stand-by. Creo que muchos de ustedes están pasando por algo similar, un miedo que de pronto no los deja avanzar, ¿cierto? También le tenía miedo al cantar, a predicar le tenía el pánico. ¿Por qué? Porque me daba cosa de equivocarme, me daba como cosita de que de pronto no cantara de la mejor manera o que, como se dice vulgarmente, me saliera un gallo, ¿cierto? Entonces, eso son cositas que me paralizaban a mí, ¿cierto? O cuando me decían, no, es que usted no sabe hacer las cosas bien. En vez de decirme, bueno, hay que mejorar en esto, vamos a tratar de mejorar en esto, vamos a trabajar en esto. Siempre venían personas que en vez de como de animarme, me desmotivaban, ¿sí? Con las palabras, porque sabemos que las palabras hieren, ¿cierto? Entonces, eso también como que me desanimaba y le tenía como ese temor de que de pronto que fuera a cantar, las cosas no me salían como estaba pensando, ¿cierto? Y sé que así como a mí me ha pasado, sé que a muchos de ustedes también les dará miedo predicar, les dará temor, digamos, orar en público, o hay cosas que a ustedes los oprimen y no los dejan avanzar, ¿cierto? Y no los dejan avanzar. Entonces, por eso tenemos un personaje que se llama el diablo, que él procura alimentar el miedo, pero Dios nos ha dado su palabra para fortalecer la fe, su victoria en la cruz para avanzar y su Espíritu Santo para ser valientes en él. Amén. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para que nosotros avancemos. Para que nosotros avancemos. Para que entonces nosotros avancemos, ¿cierto? Dios siempre, iglesia, siempre Dios va a estar contigo. Él no va a ser un Dios que te va a desanimar. Él no va a ser un Dios que te va a decir, estás haciendo las cosas mal, no sirves para nada, tú no sirves para esto, tú no sirves para avanzar. No, tenemos un Dios que Él nos ayuda a avanzar. Tenemos un Dios que Él supera todos los miedos que tú y yo, que están dentro de nuestras vidas, Él nos va a ayudar para salir de todo eso, de que esos miedos salgan de nuestras vidas, ¿sí? Y para así poder nosotros avanzar, ¿cierto? Eso es una pequeña introducción, que quería darles, ¿cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias
Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 8, del 23 al 27. Vamos a esperar unos segundos como para darles tiempo para que busquen. Entonces, como les decía, tenemos que superar el miedo, pero ¿cómo lo superamos? Con Dios, a través de Él, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la intimidad que tú tienes con Él. Tú superas ese miedo, ¿cierto? Entonces dice en Mateo 8:23, dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús, ¿cierto? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. El 26 dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y le hizo grande bonanza. El 27 habla, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es ese que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cierto? Sabemos, los que han leído este pasaje, les voy a contar un poco referente a este pasaje. Resulta que este pasaje habla cuando Dios estaba con sus discípulos en el mar, ¿cierto? Resulta que, como dice el pasaje, Jesús se quedó dormido y vino una tempestad gigante, muy grande, que estuvo a punto ¿de qué? De que se les volteara el barco, ¿cierto? Pero resulta de que ellos, en vez de no sé, de clamar, de hacer otra cosa, ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, a pesar de que Dios ya había mostrado de su gran poder a ellos, ¿sí? Porque es que no, ellos no era que eran, digamos que no sabían lo que Jesús hacía, ¿cierto? Resulta que ese temor los invadió a ellos tanto que la opción de ellos fue a llamar a su Señor, ¿cierto? Pero entonces ahí, ¿qué podemos ver? Hombres que tuvieron miedo, hombres que los invadió el temor, hombres que no confiaron, digamos, en ese momento en Dios. ¿Por qué? Porque si Dios les ha dado, Dios nos ha dado a todos nosotros espíritu de autoridad, porque nosotros también podemos reprender a los mares, porque Él nos ha dado la potestad, Él nos ha dado el poder, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos invadir de ese temor, de ese miedo, y es algo que, como les decía antes, no nos deja avanzar. El título que yo le puse a este mensaje es ¿Cómo derrotar el miedo? ¿Sí? ¿Cómo tú derrotas ese miedo que te invade? ¿Cómo tú derrotas ese miedo que no te deja avanzar? Ese miedo que te aplasta. Ese miedo que en vez de enfrentarlo, te limita y te deja en stand-by. El miedo es como un gigante que no vemos una salida. No la vemos por ningún lado. Nos limitamos en cosas que están en nuestro alcance. Y nos quedamos ahí. El miedo también nos desesperamos por alcanzar algo y no lo podemos lograr. No sabemos muchas veces cómo enfrentar ese miedo. Amén.
En el versículo 24, en el verso 24 de Mateo, dice, he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Miren. Y así podemos imaginar o podemos poner como esto de ejemplo, porque muchas veces nosotros tenemos tanto terror, tanto miedo, que vemos un problema tan gigante, pero no vemos la solución. No vemos la solución de aquel problema. ¿Sí? Porque hay algo que muchas veces en su momento nos vendan los ojos. ¿Para qué? Para nosotros no mirar la solución. Sabemos que la solución la podemos encontrar en aquel que todo lo puede, aquel que todo lo hace. Amén. Estos hombres no tuvieron más que llamar a su maestro para que los salvara. ¿Cuántos de nosotros hemos llamado a nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos acudido al Padre? ¿Cuántos de nosotros, en vez de desesperarnos, vamos y nos arrodillamos en la presencia de Dios? Muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos que el miedo nos oprima y nos quedamos ahí en stand-by. Amén. Jesús estaba en la barca y aún así había temor. En el versículo 25 del mismo de Mateo dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Amén. Pero mire que antes de que Jesús reprendiera a los mares, Él los regañó. Yo lo puedo tomar como un regaño. Él que les dijo, hombres de poca fe. Así muchas veces somos nosotros, hombres y mujeres de poca fe. En vez de acudir al que todo lo puede, al que todo lo da, al hombre grande, al hombre que siempre nos va a ayudar. Porque siempre nosotros, como seres humanos, nos limitamos y no buscamos la solución. ¿Amén? Entonces yo te invito el día de hoy a que dejes el miedo, el temor en las manos de Cristo. A que sueltes ese temor para que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Y así tú puedas avanzar. Cuando tú dejas el temor a un lado y dejas que Dios obre en tu vida, todo temor se va. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy cierto. Si tú no tienes así sea un poquito de fe, ¿cómo vas a agradar a Dios? ¿Cómo vas a decir yo creo en Dios? ¿Cómo le vas a decir a otra persona, ten valentía que Dios te va a ayudar? Dios te va a sacar de aquel lío donde te encuentras. Ese temor, ese miedo que te invade, Dios te va a sacar de él. Porque me ha sacado a mí. Pero solo de palabra lo decimos. Pero verdaderamente estoy sintiendo aquellas palabras que están saliendo de mi boca. Muchas veces de palabras para afuera decimos creer en Dios, confiar en la voluntad de Dios. Pero interiormente, verdaderamente le crees a Dios. Que Dios cambia, que Dios restaura. Que hay que tener
un poquito de fe, un grano de fe. ¿Ven? Dios nos dio un espíritu de valentía y no de cobardía. Eres un valiente en las manos de Dios. Tú no eres un cobarde. No le creas a aquellos hombres, a aquellas mujeres que están al lado tuyo, siendo piedra de tropiezo, diciéndote, tú no vales, tú no eres capaz, tú no sirves para nada. Resulta que si Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de valentía, tenemos que apropiarnos de eso y decir, soy valiente en las manos de Cristo y Dios me ayudará a vencer. Hoy no se me dio, pero mañana se me dará. A pesar de que Dios nos dice que no pensemos en el día del mañana. Pero intenta, intenta. Aunque te equivoques, intenta. Aunque no se te dé, intenta. Aunque tú no creas, no soy capaz de cantar. Intenta, que eres capaz. Dios sacará esa melodía hermosa que hay dentro de ti. Bueno, muchos no nacimos con ese, digamos, con ese don que Dios nos dio, porque a todos no les da ese don. Pero Dios también ha repartido otros dones que tú tienes. Entonces, en esos momentos tú no sabes cuál es el don que Dios te ha dado. Empieza a pedirle al Espíritu Santo. Pero si ya sabes cuál es ese don, empieza a trabajar en él. Y no te rindas. No te dejes invadir por el miedo, las artimañas del enemigo que no te ha querido dejar avanzar. Amén. Aunque estés pasando por algún problema en tu casa con tu esposo, sigue adelante, mujer. Sigue adelante, hombre. Y Dios está contigo y Él no te va a abandonar. Amén. El miedo siempre va a estar ahí, aunque Jesús estaba en la barca. Siempre vamos a tener miedo. Pero ya no vamos a tener ese miedo que va a oprimir nuestra vida espiritual, sino que ese miedo que nos va a ayudar a enfrentar a aquel gigante que quiere derrotar nuestra vida. Amén. Debemos de enfrentarlo. ¿A qué le temes tú en estos momentos? Pregúntate, es una pregunta que te quiero decir. ¿A qué le temes tú en estos momentos? En la Biblia la palabra no temas, ¿sabías que aparece 365 veces en la Biblia? No. ¿Lo sabías? Así que aférrate a sus promesas, a las promesas que Dios te ha dado a ti. Aférrate a aquellas promesas que Dios te ha dado. Que en el momento no se han cumplido, pero se cumplirán. Porque Dios no es un Dios de mentiras. Dios no es un Dios que te da promesas y no cumple. Dios es un Dios de promesas que cumple. Y que lo que te dice se cumple. Entonces, es hoy en día, amada iglesia, que yo quiero decirles el día de hoy, es que aférrate a las promesas, aférrate a nuestro Creador, aférrate a aquellas promesas que Dios te ha dado para avanzar. No permitas que aquellas promesas, y que aunque muchos te digan no eres capaz, aunque muchos quieran oprimir tu vida, aunque estés pasando
por una dificultad en estos momentos y en tu mente están pasando miles y miles y miles de ideas, miles de circunstancias, miles de imágenes, miles de voces que te dicen cosas negativas. No te dejes, iglesia. Avanza. Si Dios dice en su palabra que Él está contigo, que no tengas miedo, que Él va adelante, que Él peleará por ti, que Él te ayudará a vencer aquellos miedos, a afrontar aquellos miedos que te agobian. Es tiempo, amada iglesia, a que te aferres a ese Dios valiente, a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios que lo imposible lo hace posible, a ese Dios que cuando tú estés pasando por algo trágico, Él te va a dar el hombro. Él te va a decir, hija mía, no temas, yo estoy contigo. Amén. Hay muchos personajes de la Biblia que nos hablan también que tuvieron miedo, que tuvieron temor. Uno de ellos principalmente es Jesús. Ustedes me dirán, ay, pero la pastora, ¿por qué está diciendo eso? Sí. ¿Se recuerdan esa imagen donde Jesús dejó a sus discípulos y les dijo que oraran y que Él se iba a apartar para hablar con su Padre? Dice la Escritura de que ellos no se quedaron orando, ¿cierto? Que ellos ¿de qué? Se durmieron. Pero detrás de esa imagen estaba Jesús orando con su Padre, pero Él tuvo miedo. Él tuvo miedo. ¿En qué? En lo que a Él le venía a preparar, en lo que a Él le venía a devenir, a que lo iban a crucificar, porque normal, era un hombre y sentía como nosotros. Dios se hizo carne cuando vino acá al mundo y Dios sentía. Entonces, si Dios tuvo miedo, es normal que nosotros también lo tengamos. ¿Se acuerdan también de la historia de Jonás? Cuando ese pez se lo tragó, que Dios lo había mandado a Nínive y él se fue para otro lado. Él también tuvo miedo al verse en ese pez. O cuando ese pez lo tragó. En su momento él tendría miedo. Me imagino yo de que él que piensa que se le estaría pasando a este hombre por la mente. ¿Será que voy a morir aquí? ¿Será que Dios no me va a dar otra oportunidad? ¿Sí? Entonces así sucesivamente hay muchos personajes de la Biblia que también nos hablan que tuvieron miedo. Pero ellos avanzaron. ¿Por qué? Porque siempre se aferraron a Dios. Siempre se aferraron a aquel hombre que todo lo puede. Aquel hombre que los ayudó a afrontar aquel miedo que en su momento los invadía. Entonces aquí, amada iglesia, quiero invitarles así a que te hagas esta pregunta. ¿De qué forma tienes miedo? ¿De qué le temes? ¿O a qué le temes? Que le pongas ese temor que te oprime, que no te ha ayudado a avanzar.
que lo ponga. Adiós. ¿Ven? Un momento. ¿Me pueden colaborar con el micrófono? Sí. Listo. Entonces dice, así que aférrate a sus promesas. Hoy el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No te aflijas, porque yo soy tu pan. Recuerda que el miedo siempre va a estar ahí, pero depende de ti si creer o dejar llevar por él, o dejarte llevar por ese miedo. Pero Dios tiene la capacidad de hacer que cualquier tempestad se calme. Si le crees a Él, si te aferras a Él. Las tempestades no siempre duran. Todo depende de ti y de mí. Si quieres salir de ese estado o quieres seguir en él. Amén. Bueno, amada iglesia, ese era mi mensaje del día de hoy. Quería compartirles este mensaje porque siento que hay muchos de nosotros que nos invade este miedo, que no nos ha ayudado a avanzar muchas veces en nuestra área. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, te damos a ti la exaltación, amado Jesús. Señor, queremos, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a que este miedo que ha invadido nuestra vida, a que no nos ha dejado muchas veces avanzar espiritualmente, que no nos ha dejado avanzar terrenalmente. Señor, que seas tú ayudándonos a que ese miedo salga de nuestra vida, Espíritu Santo. Padre Celestial, te pido, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo a aquellos hombres, a aquellas mujeres que en estos momentos están viendo esta transmisión, que seas tú tocando su vida, que seas tú plasmando su corazón, que seas tú obrando grandemente en cada uno de ellos, Padre. Señor, te pido, Padre Celestial, que seas tú, Señor, perdonando sus errores, Padre Celestial, y ayudándolos, bendito Jesús, a que avancen, a que todos con tu ayuda avancemos, Espíritu Santo. Padre Celestial, si hay una persona nueva que está viendo, Señor, este mensaje, y si quiere entregar su vida delante de ti, Señor, que seas tú ayudándonos, Rey de la Gloria. Si en esos momentos estás tú escuchándome, que no has escuchado de Dios o has escuchado y has hecho caso omiso, en estos momentos Dios te llama. En estos momentos el Señor te dice que te ama con todo el amor del mundo y que está esperando ese hombre y esa mujer que quiera servir al lado de él. Señor, te pido que seas tú tomando el control sobre aquellos hombres y mujeres, Padre Celestial. Bendice sus alacenas, bendice sus hogares, Padre Celestial. Y te pido que seas tú permitiendo que aquel hombre y aquella mujer, Señor, entren a tu regaño, entren a tu morada, bendito Jesús. En el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, que Dios les bendiga. Les amamos mucho en el amor de Cristo y nos pueden encontrar en YouTube.
Chao.